Hola, ahora veremos homotesia. La homotesia es una transformación y es un caso particular de la semejanza de figuras, donde cada punto de una figura tiene su correspondiente en la segunda, llamada imagen. El punto donde se cortan todas las rectas se denomina centro de homotesia. Las razones de homotesia que existen cuando nosotros trazamos alguna homotesia son cuando la razón que se identifica con la letra K es mayor a 1, la figura imagen o la copia es más grande que la original. A esto se le llama ampliación directa. Cuando la razón es menor a 1 positivo, la figura imagen o la copia es más pequeña que la original. A esto se le llama reducción directa. Cuando K es igual a 1 positivo, la figura imagen es igual que la original, es decir, congruencia directa. Cuando K es igual a menos 1, están a la misma distancia del centro de homotesia, pero la imagen tiene las mismas medidas que la original, pero están en sentido opuesto, es decir, una está del lado derecho y la otra del lado izquierdo. A este tipo de homotesia se le llama homotesia inversa. Cuando K es igual a menos 1, es mayor o igual a menos 1, la imagen es más grande que la original y tienen simetría central. A esto se le llama ampliación inversa y también salen de lados opuestos. Cuando K es menor que menos 1, la imagen es más pequeña que la original y es simetría central. Se le llama reducción inversa y también salen del lado opuesto. Las propiedades de la homotesia son las siguientes. Hay propiedades que cuando se realiza una homotesia no van a cambiar. Por ejemplo, la medida de los ángulos. Al hacer la imagen, la medida de los ángulos de la nueva figura formada no van a ser diferentes. La forma de la figura también va a seguir siendo la misma. Las propiedades que sí varían son la medida de los lados, ya que van a salir más grandes o más pequeños. El perímetro, puesto que si la figura es más grande, el perímetro va a ser más grande, o si la figura es más pequeña, el perímetro será más pequeño. Y obviamente también el área. Las partes que componen a una homotesia son el centro de homotesia, la figura original y la figura imagen o copia. Vamos a poner un ejemplo. Si la razón fuera 1.8, esto quiere decir que la razón es un número mayor a 1. Por lo tanto, al saber que es un número mayor a 1, sabremos, sin hacer absolutamente nada todavía, que la figura imagen o copia va a ser más grande que la original y que es una homotesia directa. Y empezamos entonces poniendo una figura, el centro de homotesia, y este centro de homotesia va a estar a una distancia que nosotros querramos. A partir del centro de homotesia vamos a trazar líneas que pasen por el vértice de la figura o por los vértices de la figura por cada uno y que toquen el centro de homotesia. Entonces, en este caso,
va del centro de homotesia hacia el vértice A, hacia el vértice B, hacia el vértice C y hacia el vértice D. Y vamos a medir del centro de homotesia al vértice A. En este caso mide 1.5. Del centro de homotesia al vértice B mide 4.1. Del centro de homotesia al vértice C mide 4.5. Del centro de homotesia al vértice D mide 2.1. Y ahora vamos a calcular las medidas nuevas, las medidas de la figura imagen. Y entonces vamos a multiplicar la razón, que es 1.8, por la medida del centro de homotesia al vértice, en este caso A. Al multiplicarlo me da 2.7. Entonces voy a poner el otro cálculo. Y lo mismo, voy a multiplicar la razón, que es 1.7, por la medida del centro de homotesia al vértice B. Después voy a multiplicar la razón de homotesia por la tercera medida y por último la razón de homotesia por la última medida del último vértice. Obtenemos entonces ya los valores de la figura imagen, las medidas de la figura imagen. Una vez que ya tengo estas medidas, con una regla voy a medir del centro de homotesia a la medida indicada, en este caso 2.7, y aquí está 2.7. Entonces ponemos una marquita. Después paso en la línea que toca el vértice B y voy a medir 7.34. Hago una marca, me paso a la otra línea del centro de homotesia a 8.1. Hago otra marca y mido la última del centro de homotesia a 3.78. Hago otra marca. Una vez que ya hicimos las marcas, entonces lo único que tengo que hacer es unirlas. Al unirlas, encuentro ya la figura imagen, que se va a llamar A', B', C' y D'. Hemos obtenido entonces la figura imagen y si ustedes observan, tiene los lados más grandes, por lo tanto el perímetro es más grande y el área también. Existen diferentes homotesias. Las homotesias directas, que son, por ejemplo, cuando K es menor a 1. Y entonces la figura imagen es más pequeña que la original. Por ejemplo, en esta imagen, la figura imagen es A', B', C', color rojo. Y salió más pequeña que la original porque K es menor a 1. En este otro ejemplo también. La figura imagen es A', B' y C', y es más pequeña que la original, porque K vale 1/5 de la original, es decir, menor a 1. Cuando K es mayor a 1, la figura imagen es más grande que la original, como en el ejemplo anterior que realizamos. En este ejemplo vemos que el triángulo amarillo grande es la imagen, es decir, A', B' y C', y es más grande porque la razón de homotesia es mayor a 1. Cuando K es igual a 1, la figura imagen es igual que la original, es decir, se sobreponen
y entonces es cuando K vale 1. El centro de homotesia también lo podemos poner en medio de la figura. En este caso, el centro de homotesia está acá. Y la razón es un medio, es decir que K es menor a 1. Por lo tanto, la figura imagen es más pequeña. También están las homotesias inversas. Por ejemplo, cuando K es igual a menos 1. Y entonces están a la misma distancia del centro de homotesia y la imagen tiene las mismas medidas que la original, pero en sentido opuesto. Cuando vemos una homotesia que están en sentido opuesto, nos damos cuenta que es una homotesia inversa. En este caso, como es igual a menos 1, tienen las mismas medidas, pero en sentido opuesto. Cuando K es mayor que menos 1, la imagen es más grande que la original y tienen simetría central. Entonces, en este caso, como la razón de homotesia es mayor que menos 1, entonces la figura imagen, que es la rosada o la roja, es más grande que la original. La figura imagen es A'B' y C'. Cuando K es menor que menos 1, la imagen es más pequeña que la original y también tienen simetría central. Cuando decimos que tienen simetría central es porque obtenemos dos imágenes en lados opuestos. Espero les haya servido. Bye.